Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a la burbuja del español. Yo soy Marta Tardáguila y soy vuestra profesora de español. En la clase de hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Vamos a hablar de las lenguas de España. Sí, las lenguas de España. Pero, ¿cómo que las lenguas de España? En España solo se habla el español, ¿no? No es así. En España se habla más de una lengua y hoy lo vamos a descubrir. Como ya decía antes, en España se hablan, además de muchos dialectos regionales, 4 idiomas oficiales. ¿Cuáles son estos idiomas? Pues el castellano, el catalán, el gallego y el vasco o euskera. Estos son los idiomas oficiales que existen en España. Vamos a empezar hablando del castellano o español. El castellano o español es la lengua oficial de toda España. Es la lengua que estamos utilizando nosotros ahora mismo. Pero cuidado, no solo es la lengua oficial de España, también es la lengua oficial de Guinea Ecuatorial y de Hispanoamérica. De hecho, más de 400 millones de personas lo hablan como idioma materno. Además, es la lengua más estudiada, la segunda lengua más estudiada después del inglés. Ahora seguimos hablando del catalán. Esta lengua, de origen latino, tiene influencias castellanas y francesas y es desde 1979 la lengua oficial de Cataluña. No solo es la lengua oficial de Cataluña, también desde 1983 es la lengua oficial de la Comunidad Valenciana, donde recibe el nombre de valenciano. Y desde el año 1986 es la lengua oficial de las Islas Baleares. Además, el catalán se habla también en algunas zonas de Aragón y de Murcia, e incluso en algunos lugares fuera de España, como por ejemplo en Andorra o en Cerdeña. Es, sin duda, la lengua española más hablada después del castellano. Pasamos ahora al gallego. El gallego, esta lengua de origen latino, tiene influencias castellanas y también portuguesas. Y desde 1981 es la lengua oficial de Galicia, aunque se habla también en zonas de Asturias y de Castilla y León. Y ahora pasamos al vasco o al euskera, lengua oficial del País Vasco desde 1982. Aunque se habla también en Navarra y en la parte occidental de los Pirineos. Lo más curioso de esta lengua es que su origen es desconocido, no se sabe de dónde viene, pero es sin duda la lengua más antigua que se habla en España. Ahora que hemos hablado de todas estas lenguas, ¿queréis que os diga alguna palabra en ellas? Por ejemplo, vamos a decir bienvenidos. Nosotros siempre decimos bienvenidos a la burbuja del español. Vamos a decirlo primero en castellano. Bienvenidos. Ahora en catalán. Benvingut. Ahora en gallego. Benvido. Y ahora en vasco. Ongi etorri. Por cierto, una curiosidad. Vamos a hacer una pequeña distinción entre el término castellano y español, que a veces se refieren a lo mismo, pero a veces no. Vamos a ver. Según la Real Academia Española, el español es la lengua común de España y de muchas otras regiones de América Latina, hablada también como propia en otras partes del mundo. Sin embargo, el castellano es la lengua propia de España, sobre todo cuando se quiere introducir una diferencia con respecto a otras lenguas también propias de España. ¿Ha quedado claro? Por si acaso, os voy a dejar estas definiciones aquí abajo en la descripción. Vamos a repasar un poquito. El castellano es la lengua oficial de toda España. El gallego es lengua oficial en Galicia. El vasco es lengua oficial en el País Vasco.
el catalán es lengua oficial en Cataluña y también en la Comunidad Valenciana y en las Islas Baleares. Entonces, si yo quiero irme de viaje a Cataluña, ¿en qué idioma me van a hablar? ¿En castellano o en catalán? La respuesta es en los dos. En estas comunidades conviven las dos lenguas, por eso podemos hablar de bilingüismo. De hecho, la Constitución española dice esto sobre las lenguas. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla. Y también dice lo siguiente: las demás lenguas españolas también serán oficiales en las respectivas comunidades autónomas. Por último, también dice que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es patrimonio cultural, que será objeto de especial respeto y protección. Así que, ¿ha quedado claro? Ahora yo sé que tú conoces muy bien el castellano, pero bueno, anímate porque también en España puedes aprender las lenguas catalán, gallego o euskera. ¿Cuál crees que es la más difícil? Esto es todo por hoy. ¿A que ha sido muy interesante la clase de hoy? Bueno, de todas maneras, antes de despedirme de vosotros, me gustaría deciros algo muy importante. En la página web de la Burbuja del Español se pueden reservar clases individuales o grupales, por si necesitas a lo mejor repasar alguna cosita que se te ha olvidado o tienes que preparar algún examen como el examen del CIELE o un examen de tu universidad, en fin, para lo que necesites. Si quieres reservar con nosotros alguna clase de español, aquí te voy a dejar en la descripción el link con toda la información. Esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase de la Burbuja del Español. ¡Hasta pronto!